Tomen sus Biblias y vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 13, donde vamos a tratar con unas escrituras dentro de algunos momentos. En esta clase sobre poder para la vida abundante, todavía estamos tratando con cómo la escritura se interpreta a sí misma en el contexto. Hemos cubierto cómo se interpreta a sí misma en el versículo y hemos progresado el segundo punto, cómo se interpreta a sí misma en el contexto. Así que, aunque la escritura se interpreta a sí misma en el versículo, siempre se tiene que tomar esa palabra individual que se usa en el versículo y esa palabra individual tiene que encajar con el resto de las palabras que se usan en ese versículo en particular. Y aunque la palabra se interpreta a sí misma ahí mismo donde está escrita, en el versículo, tenemos que recordar que el versículo aún tiene que estar relacionado con el contexto. Nunca se toma independientemente del contexto. Aquí en Mateo capítulo 13, tenemos una historia muy maravillosa que ilustra estas grandes verdades acerca de cómo la escritura se interpreta a sí misma en el contexto. Empezamos con el versículo 24 de este capítulo 13 de Mateo. ¿Están todos allí? Mateo 13, 24. Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Luego, yo le pregunto a la gente en la clase, ¿cuál es la buena semilla? Por ejemplo, yo pregunto, Juan Brinquito, ¿qué piensas tú, Juan, que es la buena semilla? Y Juan Brinquito da un brinco y dice, yo creo que la semilla es la palabra de Dios. Y yo digo, maravilloso, maravilloso. Luego pregunto, María, y esta es María Mágica, por supuesto, María, ¿qué piensas tú que es la buena semilla? Y María dice, bueno, yo pienso que es maravilloso que Juanito crea que es la palabra de Dios, pero yo creo que es Cristo. Fantástico, digo. Y luego pregunto, Enrique, este es Enrique Boloco. Enrique, ¿qué piensas tú que es? Y él dice, bueno, yo pienso que la buena semilla representa las buenas obras del hombre. Magnífico, digo. Y luego salto y grito. ¿Y saben por qué? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Juanito dijo que pensaba que era la palabra de Dios. María dijo que ella pensaba que era Cristo. Y Enrique dijo que pensaba que eran las buenas obras del hombre. Ahora tienen tres grupos religiosos con diferentes doctrinas. Así de rápido. ¿Por qué? Porque todos adivinaron. Todos dijeron, eso es lo que yo pienso. Y yo recién les enseñé que ninguna escritura es de interpretación privada. Dejen de pensar y adivinar. Piensen lo que dice la palabra y no hablen sino hasta saber lo que dice la palabra. Ese versículo no les dice lo que es la buena semilla. Simplemente dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, ¿qué es la buena semilla? Este versículo no les dice lo que es, y si un versículo no lo dice, entonces ustedes no lo saben. Así que dejen de adivinar. Esto ha sido el problema. Todo el mundo adivina todo el tiempo. Yo creo que significa esto. Yo pienso que significa aquello. No, nunca. Porque la palabra quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir y se interpreta a sí misma en el versículo o en el contexto. Escuchen de nuevo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Luego pregunto, Juanito, ¿qué representa el campo? Y él dice, no sé. Así es. Alabado sea Dios. Él ha aprendido algo. Dejen de adivinar. Pregunto, María, ¿qué es el campo? Ella dice, no sé. Yo pregunto, Hernán, ¿qué es el campo? Y él dice, no sé. Muy bien. Ahora, esténse quietos. Eso es. Dejen de adivinar. Si la Biblia no lo dice, simplemente diga, no sé. No es ninguna vergüenza no saber. Es una vergüenza decir que sabe cuando no sabe. Cuando está adivinando. Eso es una vergüenza. Es como le digo a nuestra gente, no es ninguna vergüenza ser estúpido, pero es una vergüenza seguir siendo estúpido cuando la clase sobre poder para la vida abundante está disponible para enseñarles la grandeza de la palabra de Dios. Leamos el resto. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue. ¿Qué es la cizaña? No saben. Este versículo no se lo ha dicho, ni les ha dicho lo que es el campo o la buena semilla. Así que, ¿qué se hace? Simplemente se sigue leyendo y leyendo, porque en algún lugar lo va a tener que explicar. Si no lo explica, entonces nunca sabremos. Así que se sigue leyendo. A veces en la palabra de Dios
hay que leer casi un capítulo, a veces 1 y medio, y hasta 2 capítulos o más, antes de llegar al contexto del cual está hablando. Aquí tenemos esta ilustración en particular. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Este versículo, ¿lo he explicado? No, nada, hay que seguir. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Ha explicado la palabra lo que es la buena semilla, la cizaña, el campo? No, nada. Entonces, ¿lo sé? No, no lo sé. Pero allí es donde termina la parábola, porque luego comienza con otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Y después de terminar dice, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura. Luego habla del uso de las parábolas. No lo ha explicado en absoluto. Así que, ¿saben lo que hará el ministro medio? Él leerá estos versículos de Mateo 13, 24 a 30 para una lección de las Escrituras y luego empezará a predicar. Y hablará de que la buena semilla es la palabra de Dios, tal como lo hizo Juan Brinquito, o que la buena semilla es Cristo, como quería promover María Mágica, o dirá que la buena semilla representa las buenas obras del hombre que hacemos en nuestro mundo, cuidando socialmente a todos los demás, y Dios mío, tenemos un tremendo sermón tan conmovedor. Pero cuando termina, ¿qué hemos aprendido de la exactitud de la palabra? Nada. Son puras conjeturas, puras conjeturas. Si la Biblia no se lo dice, usted no sabe. Así que, ¿qué se hace? Se sigue leyendo. Tarde o temprano, tiene que decirle. Así que se sigue leyendo. Se va a Mateo capítulo 13 y se lee hasta el versículo 36. Escuchen esto. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mire cuán sabios eran. No adivinaron. No dijeron: yo pienso esto o yo pienso aquello. Se acercaron al maestro, le dijeron: maestro, explícanos, dinos cuál es el significado de la parábola. Nosotros no la entendemos. Escuche. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así que el sembrador es el Hijo del Hombre. Ninguna conjetura. 38. El campo es el mundo. Allí está, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Clase, ¿se podría explicar más clara y sencillamente? Se interpreta a sí misma allí mismo donde está escrita, no en el versículo, sino en el ¿qué? El contexto. Así que hay que relacionar cada palabra con el versículo, y el versículo siempre hay que relacionarlo con el contexto. Eso le quita toda conjetura. Usted ya no puede adivinar. Ya no puede decir: bueno, yo creo que es la palabra de Dios, yo creo que es Cristo, yo creo que son las buenas obras. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Eso lo decide, punto por punto. Así es como la palabra se interpreta a sí misma en el contexto. Les daré una más del libro de Apocalipsis. Es curioso. Todos piensan que el libro de Apocalipsis es tan difícil. Creo que la razón por la cual es tan difícil es porque nunca lo leemos a la luz de permitir que se interprete a sí mismo en el versículo o en el contexto. Y cosas escritas aquí que son simbólicas las toman literalmente, y cosas que son literales las hacen simbólicas. Es por eso que nunca lo he oído, porque no hemos aceptado que la palabra quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir, y que Dios tiene propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, a quién se lo dice, cuándo lo dice. Así que cuando llegamos al libro de Apocalipsis, simplemente seguimos la enseñanza de otro en vez de leer la palabra. Por supuesto, este gran doctor fulano de tal comentó todo el libro de Apocalipsis, y durante los últimos 100 años todo el mundo ha estado repitiendo lo que él comentó en vez de leer lo que la palabra dice. Miren el capítulo 1, el del libro de Apocalipsis, el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Vi 7 candeleros de oro. Ahora,
¿Les dice este versículo lo que son los 7 candeleros de oro? No, solo dice, vi 7 candeleros de oro. Así que ahora pueden empezar a adivinar. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Bueno, ¿qué significado quiere darles usted? Si usted les da un significado, entonces otra persona legalmente tiene el derecho de darles otro significado y luego una tercera persona también. Por eso tienen todas estas opiniones divergentes acerca de la Biblia, porque todos dicen lo que ellos piensan en vez de permitir que la palabra declare lo que dice. ¿Y lo que quiere decir? Antes de llegar a la interpretación de esto, miren en el versículo 16 de este primer capítulo del libro de Apocalipsis. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas. En el versículo 12 habló de los 7 candeleros de oro, aquí de las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Este versículo no lo dice, no se lo dice. Pues, ¿qué se hace? Se sigue leyendo para encontrar el contexto. ¿Cuál es la historia completa? Porque tarde o temprano tiene que explicarlo, y siempre lo hace. Escuchen el versículo 20. El misterio secreto, aquí está. De las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles. Esta es una mala traducción. Ángeles es la palabra griega ángelos, y la palabra ángelos se traduce ángel o mensajero. Y aquí se debería haber traducido mensajero, y en varias otras versiones se traduce así. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. ¿Es difícil eso? No. Tan sencillo como beber un vaso de agua, porque le dice a usted exactamente lo que es. Eso le quita toda la conjetura, le quita toda la interpretación privada, porque quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Esto es magnífico. Y es así como la Escritura siempre se interpreta a sí misma en el versículo. Pero siempre hay que relacionar el versículo con el contexto. Luego se interpreta no solamente en el versículo, sino también en el contexto. Si no se interpreta a sí misma en el versículo o en el contexto, entonces la Escritura se interpretará donde ha sido usada anteriormente. Si les digo hoy día que esto que tengo aquí en mi mano es un bolígrafo, ¿qué será mañana? ¿Un automóvil? ¡No! ¿Un palillo de dientes? ¡No! Aún será un bolígrafo. ¿Por qué? Porque hoy día es un bolígrafo, y si yo le digo hoy día que es un bolígrafo, no necesito repetir mañana. Aún será un bolígrafo. La palabra de Dios es así. Si no se interpreta a sí misma en el versículo o en el contexto, la cosa que hay que hacer es volver en la Biblia a su primer uso. Y allí en su primer uso generalmente se explica completamente. Y eso entonces regirá por toda la Biblia, comenzando con el primer uso, y nunca cambiará. Si lo cambia, lo explicará. Así de exactamente se interpreta la palabra de Dios, no solo en el versículo o en el contexto, sino cómo se ha usado anteriormente. Para enseñarles esta gran verdad y mostrarles cómo la palabra se interpreta a sí misma, donde ha sido usada anteriormente, vayamos a 2 Corintios capítulo 12. Hechos, Romanos, Corintios. Y aquí en 2 Corintios capítulo 12 vamos a estar tratando con el aguijón en la carne de Pablo. El aguijón en la carne de Pablo ha sido una espina clavada para muchas personas, más de lo que ustedes se pudieran imaginar. En nuestro ministerio tenemos una colección de diferentes cosas que ministros y curas y teólogos han escrito durante los años diciéndonos lo que fue este aguijón en la carne. Y hemos concluido que los hombres que escribieron estas diferentes opiniones, y debe haber en total unas 14 o 17 opiniones diferentes cosas que dicen qué fue el aguijón en la carne de Pablo, hemos concluido que para esos hombres, el aguijón en la carne de Pablo generalmente era la enfermedad que ellos tenían. En otras palabras, si el ministro que estaba hablando de esto tenía úlceras, entonces para él el aguijón de la carne de Pablo era úlceras. Si tenía problemas con el oído, entonces el aguijón de la carne de Pablo era un problema de oído. Si tenía un problema en el pie, entonces el aguijón de la carne de Pablo era un problema en el pie. Si tenía problemas con los ojos, entonces el aguijón de la carne de Pablo era un problema de los ojos. Y por supuesto van a la Biblia y se encuentran con un versículo donde dice que la gente quería tanto al apóstol Pablo que dijeron: Señor, con su permiso, con mucho gusto nos sacaríamos nuestros propios ojos y se los daríamos a usted.
Pero el ejemplo clásico que el doctor Weevil presenció fue en una reunión de muchos ministros. Y uno de los líderes destacados de una de las principales iglesias estaba hablando. También era el editor de una revista maravillosa, y él habló del aguijón en la carne de Pablo. ¿Saben lo que él dijo que era el aguijón en la carne de Pablo? Él dijo que Pablo tenía una debilidad física relacionada con las mujeres, que Pablo era un pervertido sexual. Este era el aguijón en la carne del apóstol Pablo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es para tirarse los pelos, que un hombre de tal importancia, en frente de un grupo de ministros, dijera que Pablo tenía un problema sexual, que él era un pervertido sexual. Yo nunca le acusaría al apóstol Pablo de eso, a menos que lo pudiera leer línea por línea y palabra por palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios declara que de todos los hombres que recibieron revelación de Dios, nadie ha tenido la abundancia ni la grandeza de la revelación que recibió el apóstol Pablo, y antes de ni siquiera pensar en llamarle al apóstol Pablo un pervertido sexual, tendría que leerlo línea por línea y palabra por palabra. Pero lo que pasa, aparentemente, es que las personas se sienten grandes por poder denigrar a Pablo, denigrar la palabra. Y la gente creerá lo que dice un hombre renombrado, aun si contradice todo lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que hizo el doctor Weevil? Él se levantó en esa reunión y simplemente dijo, ¡cállese! Y se dio vuelta y salió y nunca más ha regresado. ¿Por qué? Porque aún vivimos en un país libre, gracias a Dios, y aún podemos pensar y tenemos el derecho de pensar. No hay por qué quedarse sentado y escuchar a un hombre para hacer picadillo la palabra de Dios y deshonrar al Dios a quien amamos de todo corazón, alma, mente, fuerza. No hay por qué. Nos levantamos y salimos. No tenemos que sentarnos allí y aguantar ese tipo de cosas. El doctor Weevil y su familia estaban sentados en una iglesia en Canadá un domingo por la mañana, y el ministro se levantó y habló acerca de cómo los hijos de Israel nunca cruzaron el Mar Rojo y que nunca se abrieron las aguas. El Jordán y todos los otros. Dijo que estos eran solo mitos, y prosiguió a decir que la sanidad en la palabra de Dios estaba bien para ese corto periodo de tiempo, pero que toda la sanidad que los hombres de Dios decían que estaban haciendo no eran sino apariencias y falsificaciones y que lo hacían por el dinero. Por el dinero. ¿Saben lo que hizo el doctor? Bueno, él no fue el primero. Su hijo mayor se puso de pie y dijo, papá, no lo aguanto. Se dirigió hacia la puerta y la hija mayor le acompañó mientras que la señora de Weevil, el doctor y la otra hija se quedaron allí sentados, hasta que por fin el doctor recobró el juicio, dice él, y se dio cuenta de que sus hijos eran más inteligentes que él. Ni querían quedarse para escucharlo. Así que él y su señora se levantaron y salieron. Al salir, el anciano principal, o el diácono, se les acercó vestido de smoking y corbata y dijo, Señor, siento que usted tenga que irse tan temprano esta mañana. Siento que se tenga que irse hoy día. Tenemos un servicio magnífico aquí. Estoy seguro que le hubiera gustado el mensaje de nuestro ministro. El doctor Weevil le miró los ojos y le dijo, Señor, el haber estado en este servicio aquí esta mañana me es una deshonra, porque todo lo que ha dicho ese hombre contradice lo que dice la palabra de Dios, y yo he dedicado mi vida a la exactitud y la realidad de la palabra de Dios. Así que le dio un folleto sobre la clase sobre poder para la vida abundante y otra cosa también, y le pidió que se lo entregara al ministro, y se fue. El aguijón en la carne de Pablo, lo actual. Pero les quiero decir que cuando vamos a la palabra nos dice lo que es, y eso le quita toda necesidad de adivinar. En el capítulo 12 de 2 Corintios, en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Nos dice este versículo lo que era el aguijón en la carne? No. Pero nos dice quién lo envió. ¿Dios? No. Dice que era un mensajero de Satanás. Eso me dice quién lo envió. Y la gente que enseña que el aguijón en la carne de Pablo fue una enfermedad enviada por Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar mintiendo, porque este versículo dice que fue enviado por Satanás, el mensajero por Satanás.
Así que de ese versículo no sabemos qué era el aguijón en la carne, pero sí sabemos quién lo envió. La Biblia dice que Satanás, un mensajero de Satanás, Satanás lo envió. ¿Y por qué lo envió? Dice que me bofeté. ¿Saben lo que quiere decir la palabra bofetear en el contexto? Impedir, obstruir. Por la abundancia de la revelación, este aguijón en la carne, que era el mensajero de Satanás, fue enviado para obstruirle y para quitarle de en medio. Eso es lo que dice. Ahora, en el versículo 8 dice, respecto a lo cual, este aguijón en la carne, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces fue el Padre y dijo, Señor, quita ese aguijón en la carne, líbrame de ello. Y me ha dicho, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la enfermedad. No dice enfermedad, dice humildad o debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis enfermedades. No dice enfermedad. Estoy tratando de meterlo aquí porque básicamente todos han enseñado que el aguijón en la carne de Pablo era enfermedad. Estoy trabajando duro para ayudarles. Pero no se puede meter. El aguijón en la carne todavía no se ha explicado. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No dice enfermedades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, humilde, no dice enfermo, entonces soy fuerte. Todavía no ha explicado el aguijón en la carne, ¿verdad? Pues entonces no sabemos. Aunque nos ha dicho muchas cosas. Ahora les voy a decir algo. Pueden leer la Biblia desde el versículo 10, pasar por Corintios, Gálatas, Efesios y todo el resto de la palabra de Dios y nunca se explica. Nunca. Así que, ¿qué se hace? Se vuelve en la Biblia al lugar donde se usó por primera vez. Así que vayamos a Números, capítulo 33. Números 33. Dios les había dicho a los hijos de Israel que no deberían casarse con los incrédulos, con las naciones forasteras. Les había dicho que cuando sus hijos quisieran casarse, que se casaran con creyentes. Esa es la historia en el capítulo 33. Léenlo ustedes mismos en alguna ocasión. No debían tener ninguna relación con ellos, es lo que dice. Habían de echar fuera a estos incrédulos. Versículo 55. Y si no echares a los moradores del país de delante de sus celos que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitares. Los moradores, las personas, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. ¿Quiere decir que había un fereceo colgando en este ojo y un cananeo en el otro? No. ¿Qué son aguijones en los ojos y espinas en el costado? Es una figura literaria. Una figura literaria. Se usa muchas veces a decir que este puntero o zaguero será una espina clavada para el otro equipo. No es literal. Es una figura. Como una frase que se oye, daría un ojo de la cara de eso. ¿Han visto a alguien comprar algo con su ojo? Es una figura literaria que indica que uno desea algo muchísimo. Ahora, si no echan estos incrédulos, sino que se casan con ellos, entonces los incrédulos, los moradores, la gente, serán por aguijones en sus ojos y por espinas en sus costados. Así que, de este versículo únicamente, este primer uso, en la Biblia, de este versículo, ¿qué diría usted que es un aguijón en los ojos? Un aguijón en la carne. Tiene que ser la gente, los moradores, y eso es exactamente lo que es el aguijón en la carne.